no tiene sentido. El Espíritu Santo es bíblico y su hablar tiene sentido. No debe reducírsele a cháchara o chatar. Tenga cuidado de cualquiera que se centra en el Espíritu Santo. El Espíritu ni siquiera recibe nombre en la Biblia. Él es el miembro de la deidad que se mueve entre bastidores. Vive solo para agradar a Dios por medio de honrar a Jesús. El Espíritu Santo se avergonzaría de toda la atención que está recibiendo hoy día. Tenga cuidado de los que hacen alegaciones a favor del Espíritu Santo, que niegan o contradigan las Escrituras. Fue el Espíritu el que inspiró la Biblia, 2 de Pedro 1, 20, 21. Él no va a decir ni hacer nada que lo socave, ni que lo contradiga. Tenga cuidado de cualquiera que prefiera el Espíritu, aparte del estudio profundo de la Biblia. Otro malentendido. Tercero, la falsa fortaleza espiritual. Son muchos hoy día los que alegan tener extravagantes poderes, haciendo uso del Espíritu Santo. Se habla de dinero que cae del cielo, de que toda enfermedad es sanada, y que van de victoria en victoria. Así no es la vida, ni es el Espíritu. La oración es estar desválida. Por esta razón es que la oración genuina no es natural. Si lo que usted quiere es gloria personal con el Espíritu, usted va a errar. El querer milagros personales para tener poder personal, el usar el Espíritu para hacerse lucir bien, es todo falso. Pablo nos manda a ser llenos del Espíritu en Efesios 5, 18. No se nos manda jamás a ser bautizados con el Espíritu Santo. Para poder servirle de morada al Espíritu Santo o ser llenos de dones del Espíritu, se nos dice que seamos llenos del Espíritu. Este es un mandamiento que debemos obedecer. Este mandamiento se encuentra en el modo imperativo. Vosotros sed llenos del Espíritu. Se encuentra en la voz pasiva. Dejad que el Espíritu os llene. En otras palabras, nosotros no nos llenamos a nosotros mismos con el Espíritu como quien llenaría un vaso o un cubo. El Espíritu mora en nosotros. En la medida que nosotros renunciamos a nosotros mismos, en esa medida el Espíritu le es permitido bendecirnos. Nosotros podemos entregarnos ya sea a Satanás o al Espíritu. Y si usted quiere el Espíritu, Hechos 2:38 lo dice bien claro, arrepentíos y sumérjanse en agua cada uno en el nombre de Jesucristo para que tenga el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios te lo regala cuando hacemos su voluntad. Y otra noción falsa también, otro malentendido, son las nociones falsas e infantiles. Las nociones falsas e infantiles son carnales, no son espirituales. 1 Corintios 3, hermanos que empezaban carnales completamente. El espíritu no es ininteligible, o sea que no está lleno de confusiones infantiles. Jesús dijo que el Espíritu les enseñaría toda la verdad a los apóstoles, amigos. No está hablando de ti. A los apóstoles, Juan 13:17. Ahora, con los escritos de los apóstoles, el Espíritu me ayuda a mí a entender. Por medio de esta palabra, el mundo es convencido de pecado, de justicia y de juicio. Tú lo ves en Juan 16, 7 al 11. Lo que Jesús era para los apóstoles, el Espíritu lo es para nosotros. La madurez proviene solo de la renovación de la mente. Romanos 12, 1 y 2. Existen unas calcamonías que proclaman Jesús es la respuesta. Bueno, ¿la respuesta a qué? Jesús solo alegó ser el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. La Biblia es la palabra final de Dios. No se nos debe olvidar nunca esta verdad. La Biblia no está a merced mía. Es erróneo decir, la Biblia me dice a mí. La Biblia dice y punto. La iglesia de Cristo no es un circo. El Espíritu no hace acrobacias. Las experiencias personales, no importa cuán atesoradas sean, no son iguales a la Biblia. Esta es absoluta y final. Otro malentendido es el falso poder. El Espíritu es nuestro poder, pero un énfasis tal puede ser fácilmente mal usado. El buscar poder por el poder mismo es obrar magia. La magia o la hechicería es errónea, porque el mago quiere un poder superior, pero no a la persona dueña de éste. El poder no acompañado de una relación personal con Dios es erróneo. El Espíritu es una persona. No debemos reducirlo a una actuación teatral. Hechos y más hechos. Oramos en el Espíritu.
por tres razones. Número uno, esto saca a la oración de lo mecánico. Podemos ser expertos de la religión y muertos en el espíritu. Recuerde que la oración es tan grande que tomó al Padre revelarla, al Hijo practicarla y al Espíritu capacitarnos en ella. La oración es ya sea mecánica o espiritual, no puede ser las dos cosas. Cuando le pedimos guía a Dios, Él sencillamente dice, dame tu vida. Esto es realidad, es prioridad. Dios no desea guiarnos en cuestiones separadas y específicas. Dios demanda nuestras vidas. Tenemos problemas en áreas específicas porque nos rehusamos a darle nuestras vidas enteras. Es fácil guardar la letra de la ley y a la vez descuidar el espíritu de la ley. Hay quienes le tienen más miedo al Espíritu Santo que a Satanás. La oración espiritual exige pensamiento y profundidad. Son muchos los que preferirían las respuestas fáciles al pensamiento. El pensar implica la toma de decisiones. La profundidad de pensamiento exige el crecimiento que proviene de la experiencia. Son muy pocos los que entre nosotros han avanzado hasta tal distancia. La emoción es bíblica. El emocionalismo no lo es. No debemos temerle a la emoción. El orar en el Espíritu saca la oración de la liturgia mecanicista y la coloca al nivel de la espiritualidad personal. Segundo lugar, no sabemos cómo orar, dice Romanos 8:26. No que seamos ignorantes, no nos está insultando el Señor, no, sino que Él quiere que sepamos que el Espíritu nos puede ayudar. Entre más tiempo vivimos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Cuando éramos jóvenes, no teníamos ningún juicio, pero ahora nos damos cuenta de eso. Ahora que somos mayores, nos damos cuenta de todo esto, pero de joven no nos dábamos cuenta. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8 es un capítulo que se refiere al vivir cristiano victorioso. El instrumento es el Espíritu de Dios. Romanos 8 nos enseña que el Espíritu está totalmente involucrado en nuestras vidas. Esto, recuerden, también significa que está totalmente involucrado en la oración. Le oramos a Dios, pero por medio de la autoridad de Cristo en el Espíritu. Le oramos a Dios en el nombre de Cristo. Romanos 8 nos enseña que la principal obra del Espíritu es transformar. Los que eran cobardes apóstoles durante el evento de la cruz llegaron a ser rugientes leones el día del Pentecostés. La diferencia no la hizo el pensamiento positivo, ni la existencia de una atmósfera favorable. La diferencia la hizo el Espíritu. El Espíritu los transformó. Este hecho es ineludible. Así que recuerde que la mayoría de nosotros tenemos poco dinamismo o poco gozo en nuestras vidas. Bueno, el Espíritu a través de su palabra nos dará valentía y gozo. Acuérdense que somos hijos de Dios y no debemos vivir como huérfanos. Son las vidas llenas del Espíritu las que cambiarán otras vidas y transformarán los hogares. También recordemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y esto es lo que Romanos 8, 26, 27 nos dice. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La anterior expresión es difícil, pero ¿por qué antagonizarla? ¿Por qué eludirla? El Espíritu intercede por nosotros. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. No obstante, si los cristianos pueden interceder unos por otros, ¿por qué no el Espíritu? Hace varios años alguien hizo la observación en el sentido de que, aparte del Espíritu, los cristianos son salvos, santificados, galvanizados y petrificados. Qué trágico. Jesús es el mediador para nosotros, amigos. El Espíritu Santo intercede por nosotros con una intensidad indescriptible. Qué gran Dios, qué gran Salvador y qué gran Espíritu. Recuerde que hay una autoridad subjetiva. El cristianismo contiene los dos tipos de autoridad, la objetiva y la subjetiva. La Biblia es la autoridad objetiva de Dios. Así dice el Señor. Confía y obedece. No obstante,
Le damos tanto énfasis al objetivo, al punto que ignoramos lo subjetivo. La Biblia es nuestra autoridad religiosa final. No obstante, hay muchos principios bíblicos de origen subjetivo. La sabiduría es objetiva. La providencia es subjetiva. La conciencia es subjetiva. Paradójicamente, un cristiano puede diferir de otro en lo que concierne a carne sacrificada a los ídolos. No debemos nunca confundir lo objetivo con lo subjetivo. No debemos nunca confundir la autoridad subjetiva con la opinión humana, ni con los caprichos, ni con los sentimientos humanos. La autoridad subjetiva es una autoridad. Romanos 14:23. La autoridad subjetiva no es nuestro egoísmo. La madurez es subjetiva. El carácter es subjetivo. La mundanalidad es una subjetividad negativa. Como es subjetiva, la oración entonces no puede ser probada. La sabiduría no puede ser probada. Tenga cuidado de alegaciones exageradas que hacen personas engañadas. Tenga cuidado con lo subjetivo. La guía es subjetiva. Dios no viene con un pizarrón con las respuestas deletreadas para los ojos. La Biblia nos enseña principios eternos. El carácter infunde dentro de nosotros la ética que viene de lo Altísimo. Luego los puntos específicos son nuestros. Dios quiere hijos, no robots. Dios quiere adultos, no bebés. No hay libro de reglas sencillo con respuestas fáciles para problemas en reserva. Dios quiere que seamos responsables. Dios quiere que maduremos. Dios nos dice cómo vivir, pero no legaliza la obra específica. Dios nos dice la clase de cónyuge que un cristiano necesita, pero no nos da el nombre. Estudiamos la Biblia para tener la mente y la voluntad de Dios. Oramos para pedir sabiduría y para aplicar las anteriores. Nada es singular o confuso acerca de tener el Espíritu involucrado en la oración. Adoramos a Dios en espíritu. Juan 4:23-24. El nivel más alto al que el hombre puede aspirar es alcanzar el cielo, estando de rodillas. La adoración solo puede provenir de cristianos llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Romanos 8 es un gran capítulo sobre la gracia providencial de Dios. El principal actor es el Espíritu Santo, de Mateo 7:11, Lucas 11:3. El Espíritu Santo es un agente de Dios en cuanto dispensa las bendiciones de Dios. Cuando más fuerza se necesita para orar, ore más fuerte que nunca. Y recuerde que Dios contesta las oraciones. Siempre hay una respuesta de parte de nuestro Dios. Pero muchas veces se nos olvida que estamos orando al Padre, pero en el nombre de Jesús. De esto hay bastante que decir. Y poco a poco le vamos a ir dando estas lecciones. Porque si usted no ora en el nombre de Jesús, en vano está orando. En Juan 14:13 y al 14, 15:7, 16, 23 y 26 dicen bastante de esto, con muchos otros textos que vamos a ver. En Juan 15:7 dijo el Maestro: si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. En Juan 16, 23, 24 y 26, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. En aquel día, ¿cuál día? En la era cristiana, pediréis en mi nombre. Y si no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Esta lección es crucial. Espero que resuma todo lo que queremos que diga en la totalidad del estudio. Nos enseñará lo que la oración es y lo que la oración no es. Pero esta lección expone nuestros dos mayores errores fatales respecto a la oración. Primero, creer que la oración nos falla. Oré por algo y no lo obtuve, dice una persona. Son demasiados los que oran dudando, sin ninguna fe en Dios. Y segundo, el ver a la oración como el mágicamente obtener cualquier cosa que se desea. Esto no es fe, esto es presunción. Eso significa que nosotros, no Dios, produjimos los resultados. Hay una vasta diferencia entre creer que aquello por lo cual oró sucederá porque oré, y creer que Dios lo dará como respuesta a mi fe. También lo que orar en el nombre de Jesús no es. Orar en el nombre de Jesús no es un cliché. La mayoría ha llegado a la conclusión que toda oración ha de ser terminada con la frase en el nombre de Jesús. Pero
Acuérdense que no podemos orar sin Jesús, sin su nombre. No obstante, orar el nombre de Jesús va más allá de lo que realmente estamos diciendo. Todo lo que un cristiano piensa o dice o hace en el nombre de Jesús tiene mucho que ver, Colosenses 3:17. Pero en el nombre de Jesús es la oración terminada con la autoridad de Jesús. La oración en el nombre del Señor es más que una expresión, es una realidad espiritual. También recuerden lo que no es el orar en el nombre de Jesús. No es una exigencia, es un mandamiento. Acuérdense que esta es una petición. Yo no le estoy demandando a Dios ni exigiendo. Hay muchos que enseñan, sin ninguna reserva, que los cristianos tienen el derecho de exigir. No, Señor. Usted no tiene el derecho de exigir. La oración es pedir, no es exigir. La oración es desvalidez. La idea de que la oración exige contradice el concepto mismo de la oración. Al Señor no se le anda demandando. Señor, te demando. No, Señor. Ridículo. Dios no está cautivo como un rehén de la oración. Hubo un tiempo cuando la iglesia confesaba sus pecados. Ahora profesa sus derechos. Es la iglesia, no es Dios el que se equivoca. Solo Dios contesta la oración. Él no va a ser reducido a un mero instrumento para que nosotros obtengamos lo que queremos. El decir, hágase mi voluntad, no es lo mismo que decir, hágase tu voluntad. El egoísmo, el poder y el reconocimiento son los opuestos a la oración. Sin embargo, la falsa religión ha hecho un gran impacto. Es asombroso ver cuánta gente piensa que Dios está obligado a contestar todas las oraciones de ellos, en el momento y en los términos que lo piden. Son demasiadas las ideas borrosas que hay acerca de la oración. Pida con fe, pero no exija. Dios da solamente de su gracia. No se le puede forzar a hacer los regalos por puro capricho nuestro. Esto es un insulto tanto a Dios como a la oración. Todos somos mendigos. Por naturaleza los mendigos no están en condición de exigir nada. Los mendigos no pueden escoger. Así que recuerde, hermano y amigo, lo que orar en el nombre de Jesús sí es. Orar en el nombre de Jesús implica una renuncia a nuestro egoísmo. El orar en el nombre de otro exige que uno renuncie totalmente al ego. La oración no es la afirmación del ego, es más bien su negación. La oración es solo para los desválidos. La oración implica total bancarrota del egoísmo. El orar en su nombre es ser libre de nosotros mismos. Ahora somos libres para pertenecer a Jesús y a Jesús solamente. Además, hay una aceptación de Jesús. Jesús es nuestro representante. Nadie puede entrar a la presencia de Dios. Por lo tanto, toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Él, nadie más, es el Cordero de Dios. Los cristianos pueden estar firmes ante el trono de Dios por una razón, y una única razón: el mérito de la sangre de Jesús, de Hebreos 4, 14 al 16. El orar el nombre de Jesús es orar bajo un nombre adoptado. El orar el nombre de Jesús es algo sagrado que se nos ha confiado, un santo privilegio. No es ninguna fórmula, es una necesidad. Jesús nos ha dado su nombre literalmente, y esta es nuestra posesión eterna. Y nunca se nos olvide, cuando Él asciende a los cielos, Él ahora es nuestro mediador entre Dios y los hombres. No tenemos ningún otro mediador. Hay que honrar a Dios. Entonces de Juan 14, 13 y 14. Jesús nos bendice solo para glorificar al Padre. Y los falsos profetas solo predican la primera parte. Pide y lo conseguirá. Y a propósito ignoran la segunda, para que el Padre sea glorificado. Esto pinta un cuadro diferente. La oración egoísta quiere lo que quiere. La oración de fe está interesada en glorificar a Dios. Además, la oración correcta en el nombre del Señor es una unión con Cristo. Los textos que estamos estudiando se encuentran en Juan. El contexto de estos extravagantes versículos se encuentra a Jesús glorificando al Padre, prometiendo el Espíritu Santo y advirtiéndonos a permanecer en la viña, en la palabra y en Él. El tema es permanecer. El orar el nombre de Cristo proviene de nuestra profunda unión con Él. Solo estando en Jesús podemos ser aceptados por un Dios santo. Solo estando en Jesús podemos permanecer firmes ante Dios con confianza. Orar en la voluntad de Dios, que es lo que pide nuestro Maestro. Damos las gracias por su atención
y esperamos que continúe con nosotros en la siguiente